Ese devocional, Señor, hermoso, Derek, su cántico, tu palabra, ha fluido con libertad, Señor. Sí, Señor, amén. Gracias te damos, Gracias Dios. te damos, Bendice a tu Jesús. siervo en esta hora, Padre, y úsalo para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Estamos contentos. Felicidades a todos en las Navidades y un próspero año nuevo. Gloria a Jesús. Estamos bajo el tema de hoy. Primero presentamos las profecías que presentaban a Cristo. Hoy vamos a hablar de la encarnación, la importancia de entender lo que es la encarnación de Cristo. Aleluya. Saludo con mucho cariño a todos los que están en Facebook. Este es hermano Héctor Rivera, que les salude en el amor de Jesucristo. Esperamos que todos sean bendecidos por esta palabra. Pongan mucha atención y si tienen una Biblia, ábrala en el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, del capítulo 1, versículo 1 al 17, habla de la encarnación de Cristo. Es el único que habla de esa encarnación. Los otros hablan del nacimiento, pero él habla de la encarnación. Alabanza de Cristo de la gloria, que es más o menos lo mismo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia, Gracias, Padre. te adoramos y te glorificamos y te damos gloria y te damos honra, porque tú te mereces la gloria y tú te mereces la honra, Padre mío celestial. Abre nuestros ojos del entendimiento de los que estamos aquí, los que están en la internet, para que podamos entender el propósito de que Cristo vino, por el cual Cristo vino a la tierra. Amén. Aleluya. Padre, abre nuestros ojos, Dios Sí, mío, que Señor. estemos atentos a lo que el Querido Espíritu Padre. dice. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu del diablo que dice lo contrario. Y la iglesia cristiana de adoración Sion se declara en victoria con el Cristo de la gloria. Amén. Gloria a Jesús. Quiero enfatizar que no es reencarnación. La reencarnación no existe. Aunque muchas personas hablan de que las personas mueren y luego reencarnan en un animal o en cualquier otra cosa, pero esa es una filosofía falsa, una doctrina falsa. Cuando habla de encarnación, es que Dios se manifestó a través de Cristo para que Cristo lo diera a él a conocer. Aleluya. Es como un semáforo, yo lo digo, es como un semáforo. Aleluya. Cuando usted va a hablar con Dios, usted va en el nombre de Cristo. Tiene luz verde para hablar con Dios Padre en el nombre de Cristo. Y cuando Dios quiere hablar con nosotros, Él habla a través de Cristo. Amén. Aleluya. Porque el Espíritu Santo toma todo lo de Cristo y nos lo deja saber. Aleluya. Porque Cristo es la cabeza y es la que mueve a todo cristiano. Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad a cada cristiano que está conectado con Cristo. Alabanzas a Dios. No es fácil lamentarnos cómo el mundo se está perdiendo en pecado.
Alabanza a Cristo de la gloria. Sin embargo, la humanidad siempre necesita a Jesús. La humanidad siempre necesita a Jesús. Aleluya. Él vino al mundo en cumplimiento de las profecías, pero muchos lo aceptaron y muchos lo rechazaron. Lo mismo sucede hoy día. Nosotros le podemos hablar y decirle, mire, eso fue profetizado, eso fue hablado por Dios en el Antiguo Testamento, miles de años atrás, que Cristo venía al mundo y se lo podemos probar. Pero muchos lo aceptan y muchos no lo aceptan. Alabanza a Cristo de la gloria. Lo mismo sucedería hoy, cualquiera que fueran las evidencias proféticas. Lo mismo, si nosotros le probamos a una persona, mira que Isaías 7:14 dice que una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Le podemos hablar de Miqueas capítulo 5 versículo 2, que nacería en Belén. Le podemos hablar de Génesis 3:15, que uno vendría y le aplastaría la cabeza a Satanás. Eso fue Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre redentora, la sangre de Emmanuel, la sangre de Dios, fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, y todos los que crean en ese sacrificio en Cristo se salvan y son hechos hijos de Dios. Alabanza a Cristo de la gloria. Mira, amado del alma, lo que nosotros debemos hacer es reconocer a Jesús como Mesías y regocijarnos de las promesas de Dios, porque ciertamente Él está con nosotros. Aleluya. Dios con nosotros. Aleluya. Y seguirá siendo con nosotros. Aleluya. Alabanzas a Dios. Tenemos que reconocer la importancia de quién es Jesús y por qué vino a la tierra en forma humana. Tenemos que aprender eso. Aleluya. También tenemos que saber defender la verdad sobre quién es Jesús cuando nos enfrentemos a los escépticos y a los incrédulos. Tenemos que tener en el corazón el Espíritu Santo que nos va a dar palabra. Es por fe cuando Dios permite que una persona se le acerque a usted y le hable, es porque Dios tiene un propósito para esa persona, para que usted le hable. Y usted empieza a hablar de un tema y de momento comienza a hablar de Cristo y sigue fluyendo las palabras y dice, pero ¿de dónde viene tanta palabra? No es usted, es el Espíritu Santo que está supliendo la necesidad de esa persona. Tenemos que tener eso por sentado. Alabanza a Cristo de la gloria. Oh, gloria a Dios, aleluya. Regocijarnos en la esperanza y la bendición que se encuentra por medio de la relación con Jesús. ¿Cuánto tienes relación con Jesús? Amén. En el pensamiento, Jesús, tú estás conmigo. En la oración, Jesús, gracias. Donde quiera que vayamos, Jesús, gracias. Porque el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo nos revela los pensamientos de Cristo. Que Cristo tiene para con nosotros. Aleluya. Así que manténgase en comunión 24/7. Eso es andar en el Espíritu. Alabanza de Cristo de la gloria. La palabra eterna. Jesús es antes del principio. Antes del principio. Jesús estaba en la eternidad, aún que no había brillado ni una estrella, ni un ángel de Dios había sido enviado como el mensajero de sus propósitos.
aún ni el tiempo había sido hecho, ni aún el universo había sido hecho. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llenaban toda la eternidad. Aleluya. Todos se regocijaban y Cristo tenía una armonía, una comunión perfecta con el Padre, siempre agradando al Padre. Nunca lo dejó de agradar, aleluya. Y cuando Él vino a la tierra, alabanza a Dios, no dejó de ser Dios. Él sigue siempre Dios y seguirá siempre Dios. Nunca deja de ser Dios. Él no tuvo que hacerse Dios. Él es Dios. Alabanza al Cristo de la gloria. Mi alma te alaba. Alabanza al Cristo de la gloria. Dice, Jesús tiene el título del Verbo de Dios. Y Juan dice que el Verbo era Dios. Quiere decir que en la eternidad Jesús como Hijo de Dios es Dios. Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman Dios. Alabanza al Cristo de la gloria. Mi alma te alaba. Por ser el Verbo es la personificación, la expresión, la manifestación de la vida, del poder, del amor de Dios por medio de Jesús. Hemos llegado a conocer a Dios y su amor. Jesús, por medio de Jesús, la palabra viva, estaba con Dios en una comunión mutua y en una intercomunión con el Padre. En Génesis 1:26, Jesús y el Padre se pusieron de acuerdo y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Alabanza a Dios. Además, por ser el Verbo o la palabra, fue en la eternidad pasada una persona, una comunión, un amor, una armonía perfecta con el Padre. Gloria. Una comunión perfecta con el Padre. ¿Por qué usted cree que Él gritó cuando lo estaban crucificando? Que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se sintió lejos del Padre. Él nunca se había dividido del Padre. Nunca Él era uno con el Padre. Y cuando el pecado de todos nosotros cayó sobre Él, Dios no puede mirar el pecado. Dios no puede mirar el pecado. El pecado le da náuseas a Dios, alabanza a Dios. Entonces Cristo dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en una desesperación para Él. Pero Él sabía que Él no le había fallado al Padre, sino que hizo la voluntad del Padre, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y derramando su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa sangre todavía sigue clamando mejor que la de Abel. Alabanza al Cristo de la gloria. Aleluya. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba. Gracias, Jesús. Juan declara en el versículo 1 que el Verbo es Dios. Tenía la naturaleza divina. No se convirtió en Dios, sino que es Dios. Siempre fue Dios y siempre será Dios. Así que usted, lo que tiene en el corazón, sabe que si usted aceptó a Cristo, lo que usted tiene en su alma es Dios. Amén. Gracias, Señor. Es Dios. Gracias. Dios. Y en el poder de Dios tenemos la fe. Sí, Señor. ¿Cuántos tienen la fe puesta en el poder de Dios? Gracias, Padre. Pablo lo dijo a los corintios: yo no vengo con palabras de humana sabiduría, sino que vengo con el poder de Dios para que
vuestra fe no esté puesta en los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros tenemos todo el poder al alcance de Dios, todo al alcance de Dios, por Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios, con todo es, además, una persona distinta al Padre. Vemos esto en la expresión griega original de este pasaje, que se podría traducir literalmente de esta forma: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios es la palabra. Aleluya. Amado del alma, cuando Cristo dijo: yo soy el pan de vida que vino del cielo, y después le dijo a Satanás: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que el enemigo se pone furioso cuando usted quiere leer la Biblia, como que se le quitan los deseos rápidos. Lee un texto, hoy no quiere comer, está enferma, el alma está enferma. Pero cuando el alma está libre en el espíritu, quiere comerse la Biblia. Quiere seguir comiendo. Quiere seguir creciendo, porque mientras más leamos la Biblia, más saludables seremos espiritualmente y más agradables le seremos a Dios, porque le podemos contestar la carta de amor que Dios nos dio. Alabanza a Cristo de la gloria. Yo le hablé a ustedes del muchacho que estaba en una esquina llorando con una carta en la mano, y era llorando, y le dijeron, un pastor pasó por la esquina, bendiga a los pastores, alabanza a Cristo de la gloria, y le dijo: joven, pero ¿por qué usted está llorando? Es que recibí una carta de un abogado, y las cartas de abogados son peligrosas porque siempre tienen una demanda en contra de uno. Y el pastor le dijo: permítame la carta. Él abrió. Efectivamente, el joven no había leído la carta, porque la carta lo que tenía era una herencia millonaria que le habían dejado. Y nosotros a veces llorando sin Dios y sin esperanza, y tenemos la carta de Dios, la Biblia, para poder, aleluya, recibir las bendiciones que hay, las promesas de Dios. Sí, Señor. Y no las queremos asimilar. Aleluya. Pero Dios siempre tiene un paso, siempre busca la forma y llega a nosotros. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Dice, esta distinción es importante cuando reflexionamos sobre la celebración de la Navidad. Reflexionamos, todos nos gozamos. ¿Sabe por qué nos gozamos? Porque la Navidad lo que dice es que Dios se hizo carne, que Dios vino a vivir entre nosotros. Por eso es que nos regocijamos. Esa es la celebración de la Navidad, que Cristo vino al mundo a hacerse carne y vivir entre nosotros. Y entonces nosotros podemos ver la gloria del Hijo de Dios, porque está lleno de gracia y de verdad. Y nosotros nos regocijamos. No tenemos que ir a ningún sitio para regocijarnos. En el mismo lugar donde estemos, si estamos en comunión con Dios, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y nos gozamos con un gozo inefable. Aunque no lo vemos, pero lo creemos y tenemos un gozo inefable. Que el Dios de la gloria haya venido en persona para salvarme a mí. ¿Sabe por qué Él lo hizo? Porque la humanidad no puede acercarse a Dios a menos que Dios se acerque a ella. La humanidad no puede conocer a Dios a menos que Dios se revele a la humanidad. Y eso fue lo que hizo la encarnación. Dios se reveló a través de Cristo
a toda la humanidad. Ya van más de 2000 años y sigue revelándolo. Alabanzas a Dios. Mi alma te alaba. Por eso es que la iglesia la han tratado de apagar. La iglesia, si usted lee la historia de la iglesia, a los cristianos los quemaban, los echaban a los leones, los empalagaban y los pasaban de un lado a otro como lechón y seguían y quemaban toda la Biblia. Pero Dios siempre salía con algo. Que esta obra no va a parar porque esta obra es de Dios. Amén. Y lo de Dios permanece y lo del hombre desvanece. Alabanza a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, dice, sin embargo, la Navidad no marcó el principio de Dios. ¿Sabe? Que todo el mundo cree que hay un pesebre y el nene nace todos los años. No. El nene, Cristo era desde la eternidad. Desde la eternidad. Solamente vino a cumplir la profecía de Isaías 14, 7:14 y Isaías 9:6. Recuerda el aire libre lo que dice Isaías 9:6, que un niño no es nacido, hijo no es dado. ¿La que sí? Alabanza a Dios. Entonces, Cristo vino a cumplir lo que ya Dios había determinado. En la eternidad, antes de que fuera el universo creado, antes que las estrellas brillaran, antes que existiera el tiempo, aleluya, Dios existía desde la eternidad. Pero cuando Dios piensa algo, Él sabe el principio y la eternidad. ¿Sabe? Dios no tenía que crear el universo. Él no lo tenía que crear. Él lo llenaba todo y en todo. Él podía decidir no, porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía, yo voy a crear este universo, voy a crear las estrellas, voy a crear todo, pero va a venir un ángel que se va a caer, que se llama Luzbel, y me va a agarrar al hombre y me lo va a hacer pecar y se va a despegar y va a venir la tristeza, va a venir el dolor, va a venir todo. Pero Dios lo quiso hacer. Amén, aleluya. Porque si Dios no lo hubiera hecho, nosotros no estuviéramos aquí. Y nos da el privilegio de aceptar a Cristo y unirnos a Él nuevamente. ¿Verdad? Porque ya Dios perdona todos los pecados en Cristo, Dios nos levanta en Cristo, Dios nos da una experiencia con Cristo, no una experiencia religiosa, una experiencia con el Hijo de Dios. Aleluya. Con el Hijo de Dios directamente. Alabanza a Dios, que podemos libremente ir al trono de la gracia donde le viene el oportuno socorro en el nombre de Cristo. Usted sabe lo que usted tiene. Usted puede ir al mismo trono de Dios directamente. Mire, aquí en la tierra usted no puede ir así a la oficina del presidente de los Estados Unidos. No puede ir. Ni a Fortaleza ni a nadie. Tienen que sacar cita y si lo aceptan. Aleluya. Pero en Cristo estamos libres para ir. En este momento piense Dios y piense en el trono de la gracia. Ya estás metido ahí. Amén, aleluya. Sí, Señor. ¡Qué grande! Doy un aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. En el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 4, habla de la luz en Él. La luz en Él. Dice, alabanza a Dios. Dios expresa a través de su Hijo Jesucristo el Verbo, porque este nos da la luz y la vida, toda la vida, ya sea física, espiritual, procede de Dios a través de Cristo. Me lo dije, a través de Cristo Dios se manifiesta a través de nosotros
nos da su vida. Mira qué lindo. Y su verdad. Aleluya. Y su verdad nos da la vida y la verdad. Y por eso que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Aleluya. ¿Libre para qué? Para tener comunión con el Padre. Amén. Y todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, será hecho. Entonces, como nosotros no sabemos cómo pedir, nos equipa con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da, aleluya, la palabra para orar a Dios de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y se mueve la mano de Dios con poder. Amén. Gloria a tu nombre, Aleluya. Jesús. Mi alma te alaba. Dice que lo que le estaba diciendo, la Navidad celebra el resultado final de este conflicto. La luz de Cristo ha entrado a este mundo y las tinieblas del pecado no la pueden vencer. El que se levantó victoriosamente de las tinieblas de la tumba, pronto volverá para vencer todas las fuerzas de las tinieblas. Amén. Cuando Cristo regrese va a acabar con todas las tinieblas. Aleluya, pero ya nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz. Amén. ¿Verdad que estamos en luz? Luz en medio de las Y tinieblas. si está en tinieblas, pues levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Amén. Aleluya. La Biblia lo dice en Efesios 5, dice que no os embriaguéis con vino. O sea, cuando Pablo habla de vino, puede ser de alcohol, puede ser de falsa doctrina, puede ser de la carnalidad, puede ser de incredulidad, puede ser de todas las cosas, pero que no nos llenemos de incredulidad, que no nos llenemos de escepticismo, que no nos llenemos de rebeldía, que no nos llenemos de desobediencia, sino que nos llenemos del Espíritu Santo, Sí, Señor. Amén. Bien, Aleluya. Padre. Gracias, en Señor. el cual no hay Jesús. Gracias, desilusión. Padre. Gracias. Disolución. Aquí tengo la maestra de casa. Mi alma te alaba, Jesús. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5, Jesucristo regresa y acaba con todo. Con toda la maldad, con todo. Se levantó de la tumba. ¿Cuántos creen que Cristo se levantó de la tumba? Amén. Aleluya. Por eso estamos aquí, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Eso le pasó a Jeremías. Jeremías tenía miedo. Y yo no quiero predicar, Señor. Y Jeremías dice, y yo no me daba cuenta que Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Aleluya. Y decía Jeremías, yo no quiero más predicar, pero hay un fuego en mi hueso que no lo puedo soportar. Tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay un fuego que Dios dice que quema. Alabanza a Dios. Quema la escoria, quema la maldad, quema la basura, quema la paja y nos deja limpio para adorar y Sí. glorificar Amén. al Aleluya. Cristo que vive. Gracias. Búsquelo en Sí, espíritu y Señor. en verdad y verá la solución Sí, a su Señor. vida. Aleluya. Vamos. Aleluya. La luz verdadera. Aleluya. Testimonio de la luz. Dios usó a Juan el Bautista porque estaba el pueblo en tiniebla. Dice que el pueblo estaba en tiniebla y cuando Cristo vino vio gran luz. Aleluya. Y Juan el Bautista fue el primero, después del silencio de Dios de 400 años, que en Israel no se levantaba profeta. Ahí fue cuando ellos inventaron. ¿Sabe qué? Inventaron y le pusieron y le añadieron a la ley montones de cosas porque estaban sin revelación de Dios. Cuando Jesucristo vino, ellos tenían una melcocha de la ley. Alabanza a Dios. Jesucristo vino a corregir la ley, a decir exactamente lo que Dios quería decir en la ley. Y Jesucristo dijo, mira,
Usted sabe que los antiguos dijeron ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que el que se enoje contra su prójimo es culpable de juicio. Antes de que usted se enoje, antes de que lleve el mal acción que tiene en el corazón, alabanza a Dios, el Espíritu Santo lo redarguye y dice, no diga eso, no hagas eso, porque Dios no se agrada. Sí, Señor. Y muchos se han descarriado y ahora el tema es haciendo lo que me da la gana. Pero yo hago, aleluya, lo que me importa. Y lo que me importa a mí es alabar y glorificar. Amén, aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre. No hay más nada. Te alabamos, Padre. O lo aborrece o lo alaba. Amén. Una de dos. O aborrece a Dios o alabas a Dios. El ser humano aborrece a Dios. La carne aborrece a Dios. Y no quiere venir a Cristo para ser salvo. Porque se envuelve en la carnalidad y la carne no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso fue que Cristo tuvo que venir en carne. Y en carne se sometió a Dios hasta lo último. Y dijo, consumado es. El único hombre, Dios hecho carne. Aleluya, que no, el hombre humano que nunca falló a Dios fue Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Abraham falló, David falló, Moisés falló, Adán, olvídate, falló. Todos fallaron, todos pecaron, pero Cristo ahí. Y le decía, voy a morir y voy a resucitar, y no lo creían. No lo creían. Mire si no lo creían, que cuando muere y resucita, la única que lo creyó, ¿sabe quién fue? María Magdalena, que fue a la tumba y vio el telano y le dijo, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde se dame para llevarme el cuerpo? Tampoco creía que había resucitado, pero ya quería ver al maestro aunque fuera el cuerpo. Y Jesús le dijo, María. Y ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y se le postró ante los pies. Poderoso eres. Tenemos que postrarnos ante la majestuosa presencia de Dios. Sí, Señor. Dios es todopoderoso y la iglesia está aquí presente. Por eso Él no ha hecho juicio. Si hubieran 10, no haría juicio. Y aquí hay más de 10 y Dios está esperando que cada uno venga al arrepentimiento Sí, para Señor. salvarlo y Sí, para Señor. libertarlo. Gracias, Alabanza. Padre. Gracias, gracias, Jesús. Alabanza al Cristo de la gloria. En el capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, esto fue lo que sucedió con su propio pueblo. Jesús vino al mundo y la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron. Pero los judíos desearon las tinieblas antes de la luz. Entonces, cuando Juan escribe el Evangelio, ya tenía 90 años y la iglesia era mayor parte gentil, ya había dejado el judaísmo. Habían pocos judíos que se habían convertido porque Juan era judío también. Entonces, aunque los judíos fallaron con el propósito que Dios tenía con ellos, Dios siempre tiene su gente. Aleluya. Y tenía a Juan, a los apóstoles, predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona y se llama Jesucristo. Alabanza al Cristo de la gloria. El Evangelio es que Cristo se encarnó, murió en la cruz y resucitó. Y eso es lo que tenemos que llevar. La Navidad, la resurrección,
para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misión de la iglesia, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, porque hay muchos que lo recibirán y muchos que lo rechazarán. Pero la palabra que predicamos no es nuestra, es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Así que si la rechazan, nosotros salvamos nuestra responsabilidad delante de Dios. Dios se lo dijo a Ezequiel. Aleluya, predícale, sea atalaya, predica la palabra, porque si tú haces que un injusto venga a la justicia, alabanza a Dios, salva tu responsabilidad. Predica, aunque no te escuchen, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque Cristo viene y viene ya. Y que los que predicamos somos los vivos, porque los muertos no alaban a Dios. Una predicación puede ser una alabanza. Yo he visto gente que se han convertido por un himno. Yo he conocido personas que han dicho: oye, yo estaba escuchando este himno y Dios me tocó. Sí, Señor. Yo tuve una experiencia allá en Brooklyn, que yo estaba predicando en una iglesia donde había una nevada terrible y las puertas estaban cerradas, pero la iglesia estaba llena de gente y ya habían cerrado las puertas porque se abría la puerta y entraba un frío para acá y eso era terrible. Entonces tuvieron que cerrar las puertas y un joven que había llegado estaba tocando la puerta, pero no podía entrar, pero se quedó escuchando el mensaje, aleluya. Y después, como unos años más tarde, que yo regresé a Puerto Rico, y el Señor me dijo: vete ahora donde tú tenías los negocios allá con tu familia y agarra un megáfono y vete por toda la calle Graham Avenue y por ahí predica donde estaban todos los negocios. Y yo rápido hice las maletas, me fui, caí allá en Brooklyn y comencé a predicar con el megáfono que Cristo salva, que Cristo sana, que eso es lo que tienes que predicar, que Cristo viene, que mire, que se arrepientan porque Cristo viene y el que no está preparado se va a quedar. Y de momento yo voy caminando así y vino un joven, se tiró todito lleno de droga y me dijo: quítame este mono que tengo encima. Y yo: tremendo mono, suéltalo. Y el muchacho salió brincando y contento, alabando a Dios. Y yo seguí caminando con el megáfono. Yo le hago caso a Dios. Si Dios me dice que haga esto, yo lo hago. Alabanza a Dios. Entonces, una vez estaba en ayuno en casa y el Señor me dijo: vete a la montaña, allá en el Guayabal, allá donde no hay nadie, y empieza a predicar. Yo estaba haciendo un ayuno para una campaña que tenía en el barrio Campanilla. Entonces, yo estoy allá y empecé a predicar: conviértete a Cristo, sálvate, que es el último día, estamos en los últimos días, Cristo viene, Cristo viene. Y de momento oí uno que salió de los arbustos de los Guayabal y me dijo: oiga, joven, ore por mí. Y era Joaquín, el papá de un muchacho que había matado a una señora y la había ahorcado con un alambre de púa. Y lo tenían en la cárcel. Entonces él estaba sufriendo, pero estaba allí. Y Dios fue y le suplió la necesidad. Siempre me acuerdo de Joaquín porque bebía mucho y un día se recostó así en las cañas, era cortador de caña, y se recostó borracho así y vino una rata y le comió un dedo. Alabanza, no se duerma que la rata le come los dedos, le come la lengua, le come todo. Esa rata, mire, tiene que hacer como mi papá, que cogía las palmas y le ponía una lata alrededor
para que las ratas no subieran a la palma, porque resbala en la lata. Póngase a Cristo alrededor para que las ratas esas no entren. Alabanza al Cristo de la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Oh, gloria a Dios. Con todo eso Dios cumplió, aunque los judíos no recibieron a Cristo, pero muchos lo recibieron, y todos los que le recibieron le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y Dios tenía una promesa a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, versículo de 1 al 3, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice que nosotros somos parte de la promesa de Abraham. Aleluya. Y Dios sigue cumpliendo la promesa y sigue bendiciendo a través de la iglesia en el nombre de Cristo a todas las naciones. Por eso es que está la internet, para que vaya a todas las naciones. Por eso es que está la televisión y está todos los satélites para bendecir todas las naciones con el evangelio de Jesucristo. El diablo te quiere callar, pero él no puede, porque Jesucristo, el que está en nuestro, dentro de nosotros, es mayor que el que está en el mundo. Y a su nombre, ¡ay, gracias, Padre! Gracias, Señor. Alabanza a Dios. Señor, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Entonces, aquellos cuando Juan escribió el libro, dijo que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque ellos tenían, al recibir a Cristo, tenían la autoridad y tenían la fe, alabanza a Dios, de decir, somos hijos de Dios. Gloria a ti, Jesús. Mi alma te alaba. La palabra se hizo carne. Aleluya. Dios en medio de nosotros. Aleluya. Cuando Jesús se hizo carne, no dejó de ser Dios. Sin embargo, vivió en medio de una humanidad como un hombre más. Juan capítulo 1, versículo 14, usa la palabra habitó literalmente. Plantó, quiere decir plantó su tienda. Aleluya. Esta terminología está dividido aquí. Aleluya. Refleja el Antiguo Testamento que describe a Dios habitando en el tabernáculo mientras acompañaba a los israelitas que peregrinaban por el desierto. En Cristo la humanidad captó un destello de la gloria, la gracia y la verdad de Dios como nunca lo había visto antes. Cuando él dijo habitó, quiere decir que él vino a habitar Amén. con la humanidad. Gloria a Dios. Él vino a habitar con la humanidad. Y está en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo. Señor, aleluya. Él está aquí, Él dijo, donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Por eso es que nosotros lo alabamos, por eso es que lo glorificamos, porque Él está en medio, creemos que Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Amén, aleluya. Si todo el barco supiera que Cristo está aquí y lo creyeran, esta iglesia no estuviera abarrotada. Sí, Señor. Pero lo rechazan y no lo creen. Porque la incredulidad, aleluya, no alcanzamos a Dios. Tenemos que ser creyentes. Cristo le dijo, sé creyente y no incrédulo. Alabanza a Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Padre, poderoso. Oh, gloria a Dios. La verdad y la gracia son inseparables. Gracia sobre gracia. Quiere decir que cada bendición de Dios es como una corriente. Cada vez que tenemos una bendición, viene otra en el nombre de Jesús. Usted tuvo una bendición ahora, sigue teniendo bendición. Gracia sobre gracia. Es como un río que caudaloso. Que no se detiene. Ese río va
y ahí buscando dónde entrar, alabanza a Dios. Y si hay una peña o hay algo, él se desvía, pero sigue para adelante, sigue para adelante. Ese río de agua viva es el Espíritu Santo que se mueve, el Espíritu Santo que te quiere dar vida, el Espíritu Santo que te quiere despertar. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Gloria a tu nombre. Amén. Aleluya. Bendecido por la gracia. Gracia sobre gracia significa que la gracia de Dios llega a los seres, a lo suyo, como una corriente perpetua de bendición. Cada bendición se convierte en un medio para recibir bendiciones nuevas y mayores. Esa caída y frágil de la humanidad nos impide que conozcamos a Dios a través de nuestros propios esfuerzos. No vamos a conocer a Dios por nuestros propios esfuerzos. Tenemos que tener fe en Cristo y el Espíritu Santo nos revelará a Dios. Amén. Es algo innato, es algo que viene, que lo palpamos en el Espíritu, lo palpamos y creemos que Él está vivo, creemos que Él está conmigo, creemos y no hay nadie que nos pueda sacar del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Entonces, en cambio, la gracia gracias a Jesús podemos ver la gloria de Dios. Jesús le ha dado a conocer esta expresión del versículo 18, procede de una palabra que significa presentar o revelar. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe en el capítulo 14 de Juan? ¿De acuerdo? Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que recibe a Cristo, recibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recibe todo el poder de Dios a nuestra disposición. ¿Quién queremos? Aleluya. Gloria a Jesús. Dice una palabra que significa presentar o revelar. La encarnación es el medio por el cual Dios nos ha dado a conocer, nos ha dado acceso a una verdad transformadora de un valor incalculable que nosotros no teníamos esperanza alguna de hallar por nuestras propias cuenta. No podíamos encontrarlo. La humanidad no puede encontrar a Cristo por su propia cuenta. Tiene que predicarle para que lo encuentren. Amén. Entonces dice, en Jesús hallamos algo que va más allá de una simple proclamación de conceptos morales o teológicos. Es la revelación de la actitud de Dios y de sus propósitos para con la humanidad a través de Cristo. Tenemos la maravillosa oportunidad de conocer a Dios. Viva Jesús. Vamos en pie. Padre Santo y Padre Bueno, Dios de infinita misericordia, he podido, Señor, tratar de predicar tu palabra. Sí, Señor, amén. Señor de la gloria, porque es tu palabra, no es mía. Señor, mira los que están presentes y los que están en la internet. Yo te pido, Señor, que tú les reveles, Sí, Señor, Señor, amén, los amén. convenza que no te han convertido porque no creen en ti. Te amamos. Convéncelos de pecado, para eso fue que vino el Espíritu Santo, para convencer la humanidad de pecado por cuanto no creen en Cristo, de justicia porque Cristo resucitó y de juicio porque el diablo ya fue juzgado.
Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que lo salve, que lo sane, que lo liberte y que seamos uno en Cristo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria. Dios me le bendiga, Dios le guarde y la amamos de pastora con ustedes. Lloramos. Gracias, Gloria a Padre. Cristo, amado. Preciosa la palabra del Señor. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder escucharle, escuchar su voz, escuchar el llamado. Si hay alguna persona en el internet, ¿verdad? O aquí presente, que desea reconciliar su corazón con el Señor, porque ha escuchado y tiene la convicción de que Dios no escucha al pecador que no se ha arrepentido. Ha escuchado, y lo dice así la palabra, que Dios no escucha al pecador que no se ha arrepentido, porque todos somos pecadores, siempre lo decimos, pero cuando nos arrepentimos, entonces es que se abren las puertas de los cielos, Sí, Señor, amén, amén. se abren las ventanas de los Gracias, cielos, Padre, gracias. se abre el oído de Dios, que no es que esté cerrado, pero se inclina a escucharte. Sí, Señor. Y qué bonito es cuando nosotros le decimos: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, que soy pecador. Si tú has sentido ese llamado en tu corazón y tú deseas, porque tienes convicción de que Gracias. en cualquier momento de la vida uno se puede ir con el Señor, ¿sabe? Sí, Señor. No es que eso esté lejos, eso está más cerca que la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque eso no lo sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. Pero si en tu corazón tú tienes esa convicción de que no estás reconciliado con Dios, Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Para eso vino Cristo, a reconciliarnos con el Señor. Gracias, Padre. Si deseas hacer esta oración, lo puedes hacer ahí en tu asiento, o pasar al frente, o levantar la mano, hacer un gesto. La Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, dijo Jesucristo, yo le confesaré delante de mi Padre y de mi Dios. Y qué importante, Gracias, aleluya. Padre. Si por el internet hay alguien que quiera hacer esta confesión, Gracias, Padre. repita conmigo: vengo ante ti, Señor, tal como soy, pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor, límpiame de mi pecado. Yo me aparto del pecado y te pido, Señor, que me ayudes. Escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la condenación. Gracias, Cristo, porque soy salvo. Gracias, Señor, por tu presencia. Ahora oramos por usted, Padre. Te pedimos por esa vida o por las vidas que están aquí presentes, Señor, que te han aceptado a ti en el corazón, Padre, en esta hora, mi Dios. Sí, Tu palabra nos señala y nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias. La promesa de que el Espíritu Santo nos ha de llevar a tu presencia, Padre. Sí, Señor. Pero te pedimos, oh Dios del cielo, que los bautices también Sí, Señor. con Espíritu Santo y con fuego. Sí, Señor. Que haya fuego en sus Fuego, corazones Padre. hacia ti, Padre, Señor. y que en el nombre poderoso de Jesucristo sean bendecidos Sí, Señor. con hablar nuevas lenguas, con tener discernimiento espiritual, con el don de sanidades, con todo el equipo que tú nos quieres dar para poder predicar el Evangelio, Padre. A ti te damos gracias, Señor, por esta mañana y por este día, Padre. Sí, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor amado. Y te pedimos, oh Dios del cielo, no que nos despidas de tu presencia, sino de este santo lugar. Gracias, Y Padre. llévanos con bien bajo la bendición del Padre, del Hijo y la plena comunión de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice: Cristo viene. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata. Dios le bendiga. Amén.